Comenzamos. El día de hoy, viernes 8 de abril de 2022, hemos estado hablando de los fenómenos periódicos. Que son aquellos que se repiten en función del tiempo. Se lo podemos poner f de t en función del tiempo. Contamos las veces que se repiten, esa es la cantidad, y esa es lo que llamamos frecuencia, que la representamos con la letra nu, y se define como el número de veces entre unidad de tiempo. Entonces vemos que la frecuencia es inversamente proporcional a el tiempo. F de t, que sería igual a acá está el borrador, a ni, no lo podemos poner así como igualdad. Esto es igual, f de t es igual a nu, es igual a n entre t. El fenómeno más simple que podemos conocer como fenómeno que se repite es el que llamamos vibración. Como el de una cuerda que se tensa, ¿sí? Y se perturba de alguna manera. Es más, la perturbé aquí. Aquí lo que podemos ver es cómo cada que perturbo la cuerda, esta tiende a moverse de arriba hacia abajo porque la tengo en posición horizontal. Si la tengo en posición vertical, aquí el problema es que la cuerda es medio blanca, el pizarrón es blanco, mi sudadera es blanca, todo es blanco. Quizás no se pueda apreciar bien. Aquí vamos a ver si puede apreciar. No en la cámara, pero sí vemos cómo parece que se mueve de un lado hacia el otro. La posición que tiene la cuerda o el hilo de la cuerda hasta antes de que se mueva, esa es la que llamamos posición de equilibrio. Entonces, una vibración es una variación a partir del equilibrio. Es una perturbación a partir del equilibrio, al que llamamos reposo. Y lo ponemos como el origen de la posición. O cero en un sistema de referencia. Si tuviéramos una cuerda como esa, voy a tratar de que quede vertical, más o menos quedó vertical. Bien. Cuando perturbo la cuerda, esta tiende a moverse. Voy a dibujar el movimiento con otro color, que sea azul. La perturbo y entonces la perturbación cambia de posición la cuerda y eso entonces lo que provoca es movimiento. Todo lo que cambia, cualquier cosa en el universo, es una fuerza. Entonces las perturbaciones serán fuerzas. Una fuerza que se aplique sobre la cuerda provocará entonces un movimiento en la dirección de la cuerda, de la perturbación, de la F. Y mientras más grande sea F, mayor será la perturbación. Entonces, esta fuerza F ya sabemos que está definida como el cambio de posición, podríamos llamar este X0, posición 0 del equilibrio, y como
está inmóvil, la cuerda está en reposo. Si pasa a estar en reposo, está en movimiento, hubo un cambio de posición de la cuerda en el espacio, pasó de una velocidad 0 a una velocidad n, entonces hubo una aceleración, y entonces eso nos evidencia que existe una fuerza que fue la que provocó la perturbación de la cuerda, que finalmente esta inicialmente se movería así, luego tendería a regresar en el sentido opuesto, pero no queda en reposo, no queda en la posición de reposo, sino que se pasa de la posición de equilibrio reposo hasta normalmente hasta una distancia, una extensión máxima. A esta, ¿cómo le llamaríamos? ¿Qué tanto esta dx le podríamos llamar amplitud? No A de área, sino A de amplitud. Y esta será entonces la amplitud de la extensión de la cuerda. La amplitud, dado que es una F provocada por dx por A, no dx por A, aquí lo escribí chueco, es f de x, f por dx, f por dx. Esto es un trabajo, perdón. Trabajo. La aceleración fue el cambio de velocidad debido al cambio de posición de la cuerda de reposo a movimiento. Ok. F por una extensión de x, que es la amplitud que tanto se fue la cuerda hacia un lado y hacia el otro, es trabajo, y por lo tanto, ¿esto qué es? Energía. Entonces, hay energía. Esto es proporcional a una cantidad de metros. Es E, que es proporcional a la amplitud. Este sería el movimiento de divulgación. También vimos otro tipo de perturbación o movimiento que si la cuerda fuera, vamos a decir, no toda esta cuerda, desde aquí hasta acá, sino que fuera la mitad de la cuerda, bueno, si la cuerda es todo esto y la perturbo, pues va a vibrar a partir de aquí. Ahí, ¿cómo le hago? Tengo nada más dos manos, no soy pulpo. Cuando al diente, ahí está. Okay. O con la nariz, ahí está. Entonces, la extensión será la amplitud. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, me quedo con esto? ¿Qué es? Ya no es solamente una vibración, sino que sería un movimiento equivalente al de un péndulo. Y entonces, al menos hasta aquí, vamos a ponerlo ahora en rojos, un movimiento de este tipo, ay, es horrible, quedó peor, ahí está, un movimiento de este tipo, donde esta sería la amplitud, regresaría hasta alcanzar una amplitud. Si este es el 0, aquí sería más A, aquí sería menos A, equivalentemente, aquí sería más A, aquí sería menos A, tenemos entonces el movimiento. Otro fenómeno periódico que no es una vibración, es una oscilación, que es la que caracteriza, por ejemplo, a los péndulos. Por cierto, también podría ser algo así. Esto sería un péndulo invertido. En lugar de que cuelgue,
está proyectado hacia arriba y el punto fijo de la oscilación, que sería lo que sostiene al hilo en el péndulo, sería la base del péndulo invertido. Entonces la base del péndulo invertido es donde está la posición en equilibrio y cualquier perturbación va a provocar entonces una oscilación, solo que será invertida. Entonces podemos tener péndulos colgantes o péndulos invertidos. Entonces podemos tener péndulos que pueden ser colgantes, como una campana o como un brazo, como una pierna, o péndulos invertidos. Y en esta energía estará en la amplitud de la extensión del péndulo. Ahora, ¿cómo es la repetición del fenómeno? Es a partir del equilibrio, el movimiento en un sentido, el regreso, el paso por el equilibrio hasta la extensión opuesta de amplitud y el regreso al equilibrio. Eso sería un movimiento, un periodo completo. Es el periodo, vamos a escribirlo ahora con negro, el periodo que me define a todos los fenómenos periódicos. También le podemos llamar un ciclo. Podemos entonces también definir a la frecuencia como el número de ciclos entre unidad de tiempo. Ciclos periódicos entre unidad de tiempo puede ser también una forma de definición de la frecuencia. Ciclos entre unidad de tiempo. Por cierto, ¿cuál es la unidad de tiempo? O cuáles son las unidades de la frecuencia. Esto es veces entre segundo, o también ciclos entre segundo, o periodos entre segundo. Número de veces entre segundo. Okay. Entonces, podemos tener péndulos, pero el péndulo también lo podemos entender como una fracción de un movimiento de mayor amplitud, que podría ser esta. Sería esta. Este sería un péndulo, lo perturbo, lo perturbo y aquí se cumple el periodo. ¿Sí? Equilibrio, perturbación y hasta aquí llegó el periodo. Un ciclo o un periodo. Pero puede ser que la perturbación sea tal que haga esto. Bien. Entonces tenemos un movimiento que llamaríamos como circular. Entonces el movimiento circular, donde podríamos decir que tenemos un péndulo tal vez colgante, lo perturbamos hacia acá, y entonces vamos a tener un movimiento de este estilo, que es horrible. Déjenme intentar hacerlo con el hilo mejor, para que no quede tan horrible. Digo, tan horrible. Vamos a hacerlo otra vez en azul. Usemos de hecho el 18. Ahí está. Lo voy a mover del otro lado. Ahí está. Y el centro está aquí. Ahí está. Bien. Solemos el movimiento circular relacionarlo con un sistema cartesiano. Déjenme ponerlo. En amarillo, que pase por el centro.
está más o menos, y un eje vertical, pero que en lugar de usar coordenadas X y Y, solemos usar coordenadas a las que llamamos UPA, no las llamamos UPA, las llamamos coordenadas polares, donde aquí seguimos teniendo X, pero a X mejor le cambiamos el nombre o el símbolo y le llamamos teta, y lo medimos en, dado que es un círculo, pi radianes. Bien. Pi radianes. También lo podríamos medir en grados o grados. Preferimos mejor usar los pi radianes. Diríamos que este sería el 0. 0. Aquí sería pi radianes. Aquí sería medio pi radianes. Y aquí es medio. Aquí serán 2 medios, un entero. Y aquí serán 3 medios de pi radianes. Y acá 2 pi radianes. Bien. Y es por eso que cualquier movimiento que se dé en esta forma podrá definirse su posición del objeto que esté moviendo con base en las funciones trigonométricas respecto al ángulo θ. Esta será entonces la hipotenusa, este es el cateto opuesto. Entonces, para que esto no se parezca al cateto opuesto, pongámoslo diferente, como, más bien como un cero verdadero y no un, pongámoslo así. El cero es un óvalo más bien, aunque el cero indio era un círculo. Bien. Este será entonces el cateto opuesto del triángulo rectángulo, el rectángulo porque este ángulo es de 90 grados, y este será el cateto adyacente. Entonces podemos definir el movimiento. El movimiento se puede definir como un cambio de posición en un sentido o en otro, en el péndulo y en el círculo. En el caso del péndulo y el círculo, ¿en qué se parecen? En este ángulo de aquí a acá. A esto llamamos la amplitud del péndulo. Aquí el ángulo es este y el movimiento del círculo como el movimiento del péndulo puede variar tanto en la amplitud, este es muy amplio, bien. En el caso del círculo sería, esto no darle nada, más o menos este, hagámoslo en el sentido en el que está apuntado en el pizarrón, este. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si el radio del movimiento circular se acorta? Y yo no hice nada con la mano, todo lo hizo la masa que está aquí. Que es lo mismo que sucede en el caso del péndulo. Veamos. No tanto en la amplitud, sino el número de veces que pasa por el equilibrio entre unidad de tiempo. Entonces, el movimiento de vibración puede tener diferentes frecuencias, también lo podemos ver es algo de tiempo, pero también podemos medirlo como velocidad. La velocidad
que normalmente la medimos como cambio de posición entre el tiempo. En el caso del movimiento periódico o fenómenos periódicos, en el caso del movimiento circular, lo definimos como si el ángulo fuera mayor entre unidad de tiempo, vamos a decir que fuera esto. Llegó hasta acá en el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? En cambiar de posición del equilibrio cero, acá o acá, ¿qué diferencia hay? El ángulo. Si el delta t transcurrido de aquí a acá y de acá a acá es el mismo, este ángulo rojo es mayor que el ángulo azul. ¿Sí? Como lo que sucede cuando esto se mueve así, no, digamos así, o se mueve así. Podemos decir el número de veces que gira entre unidad de tiempo o el tiempo que tarda en cambiar el ángulo. Y a ese le llamamos velocidad angular. La velocidad angular se define entonces, esta sería velocidad lineal. La velocidad angular se representa con la letra omega, habíamos dicho, y se define como el cambio en el ángulo entre unidad de tiempo. Por supuesto, puede suceder que el movimiento no sea a velocidad constante. En el caso del movimiento rectilíneo, si delta x entre delta t es igual a un número que no cambia en intervalos de tiempo iguales, entonces decimos que este es un movimiento rectilíneo uniforme. Se movió en línea recta hacia allá en distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Ese sería, recordamos, el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, pues podemos tener algo que cambia de posición en trayectoria circular con intervalos de distancia angular, vamos a decir por aquí, acá, acá, estos ángulos, teta 1, teta 2, teta 1 es igual a teta 2, pero además dividido entre el tiempo. Entonces tendríamos un movimiento circular uniforme, porque es a velocidad angular constante. ¿Sí? Si la velocidad angular no cambia, entonces es un movimiento circular uniforme. Pero así como existe el movimiento no uniforme, el movimiento rectilíneo no uniforme, cuando cambia la velocidad, cuando tenemos si B, eso puse teta, si B que le puse otra letra, si B no es constante, entonces tenemos delta B entre delta T y entonces tenemos una aceleración, un movimiento acelerado, que podría ser lineal, como en el caso de la caída libre. De hecho, como en el caso del movimiento angular verdadero. En sentido vertical,
en el eje de, digamos, de Y en un sistema cartesiano, la distancia que recorre es menor aquí que acá. ¿Sí? En Y cartesiano. ¿Sí? Porque está cayendo. En el caso del péndulo, está cayendo la masa del péndulo. Entonces, al menos en el movimiento de la oscilación del péndulo, el ángulo cambia de manera variable. Entonces podemos tener también, si la velocidad angular no es constante, entonces tenemos una diferencia de velocidad angular entre el tiempo, y entonces tenemos una aceleración angular. Hablamos de alfa, la aceleración angular, que puede darse incluso también en movimientos circulares. Es más evidente y más natural en el péndulo. Entonces tenemos hasta ahorita movimientos periódicos, vibración, oscilación, circulación, y no hablo de la cardíaca, ni venosa ni arterial, es otro tipo de circulación. Por cierto, tenemos fenómenos periódicos biológicos naturales que se cuentan como número de veces entre unidad de tiempo, como por ejemplo el ritmo o pulso cardíaco, que es el número de pulsaciones entre unidad de tiempo. Correcto. Esos son fenómenos periódicos naturales. Otro fenómeno periódico natural sería los periodos de días, meses y años, pero sería de interés astronómico, también biológico, porque los seres vivos en el planeta Tierra al menos también se comportan, sus fenómenos fisiológicos e incluso bioquímicos pueden estar variando en función del tiempo en periodos de un día, y le llamamos circadianos, en periodos de más días, de semanas o de meses, le llamaríamos menstruales. ¿Les suena? Y a algunas personas les duele. ¿Ok? Bien. Bien, bueno, no tan bien porque dicen que duele mucho, no sé, no me consta. Lo he visto, pero debido a cuestiones biológicas no lo he vivido personalmente, no lo he sentido. Sí siento mucho cuando veo a alguien así y procuro darle un medicamento, un analgésico. ¿Para qué? Que también los analgésicos se tienen que tomar en periodos específicos, porque también los fenómenos de cambios químicos o bioquímicos siguen o se comportan como fenómenos periódicos. Cómo aumenta la concentración conforme se disuelve un fármaco en el torrente sanguíneo para que migre y llegue a los órganos blancos, ¿sí? Pues cumple con este tipo de fenómeno, ¿sí? Aumenta la concentración en cuando se toma el fármaco, pero este se va metabolizando, va disminuyendo, y entonces para que se mantenga en concentraciones farmacológicamente activas se requiere administrar periódicamente la dosis indicada del fármaco. Entonces, como vemos, los fenómenos periódicos son, o el concepto de periodicidad en los fenómenos biológicos es fundamental. Veamos otros fenómenos periódicos desde el punto de vista físico. Ya vimos el péndulo, ¿sí? Ya lo vimos, no solamente el dibujo, sino vimos el péndulo. Y hemos hablado del triángulo rectángulo, y esto nos trae entonces a colación que debemos recordar las funciones trigonométricas que surgen del análisis de los triángulos, del estudio de los triángulos. Es decir, la magnitud del ángulo depende de las proporciones de los lados del triángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente, y los recordamos en una sesión anterior
cómo el ángulo es proporcional a la relación entre, digamos, el cateto adyacente al ángulo que cambia, es A, dividido entre entre la hipotenusa, vemos cómo conforme cambia el ángulo, cambia la proporción de A respecto a el radio del círculo. El radio del círculo es la hipotenusa se mantiene constante, pero la magnitud de A va cambiando. Aquí arroja un resultado es menor que A azul. ¿Sí? Es evidente que cuando cambia la posición en el movimiento circular, cambia la magnitud de A, manteniéndose H constante. Bien, entonces, esa relación del cambio en A respecto a H se relaciona con el ángulo, pero no es de manera directa este cociente, sino a través de la relación que llamamos seno, abreviado SEN en 3 letras. Si lo ven en libros en inglés o en textos en inglés, es una I en lugar de una E, porque es sin. Sin es seno en inglés. En japonés no sé cómo se dice. Bien, y esto está en chino. No, vamos a ver. La relación del coseno del cateto opuesto respecto a la hipotenusa, también vemos cómo cambia aquí el cateto opuesto azul respecto al cateto opuesto rojo. ¿Cómo es? ¿Cuál es mayor? ¿El rojo o el azul? El rojo es mayor que el azul. Entonces vemos que conforme se cambia de posición en un movimiento circular, el objeto en movimiento o el extremo del círculo, vemos que al iniciar el movimiento, si este es el reposo, el cero, el equilibrio, el cateto adyacente se va acortando y el cateto opuesto se va alargando. Uno disminuye y el otro aumenta. Son relaciones inversas. Bien. Definimos entonces el cambio en el ángulo del cateto opuesto entre la hipotenusa como el coseno del ángulo. Bien. Otra cosa que también vimos que cambia es la distancia de este punto. Es más, lo voy a tener que hacer con azul también para que se vea. De aquí hacia acá, en esta posición, déjenme extender el eje de X más hacia la derecha. Ahí está. He extendido el eje de X más hacia la derecha, porque voy a trazar una línea perpendicular o a 90 grados de la hipotenusa azul, más o menos, viene por acá y llega hasta aquí. Y esta magnitud es la que llamamos, es una línea perpendicular a la hipotenusa, que sería el radio de este círculo, y la línea perpendicular al radio de cualquier círculo es la tangente. Y lo que vemos es que la tangente roja, o la tangente del punto rojo, es mucho mayor que la tangente azul. Entonces también hay un cambio de la tangente del ángulo, que es la relación del cateto adyacente, opuesto, entre el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Recordemos. Verifíquenlo después. ¿Qué? Ah, sí, cierto, tienes razón. Corrijamos.
El seno es el cateto opuesto. Y entonces, opuesto sobre adyacente, sí, ¿verdad? La tangente. Déjenme escribirlo bien. Es hipotenusa, opuesto sobre adyacente. ¿Bien? Gracias. Sí, yo también meto la pata y a veces hasta acá. Entonces también se convierte en movimiento oscilatorio. Hasta la ingle. Errare humanum est, yo soy muy humano. A veces me paso de humano. Yo pensé que era marciano. Ok. Live long and prosper. O sea, nos vulcamos. Todavía no, todavía continuamos. Bueno, entonces, lo interesante es que cuando graficamos estas funciones, cómo cambia este cociente en función del seno o coseno del ángulo en radianes, lo que surge, voy a acortar aquí un poco sistema cartesiano, no, sistema polar, es un sistema polar de coordenadas polares. Si paso de las coordenadas polares a coordenadas cartesianas para la función trigonométrica, y lo que estoy diciendo no es una barbaridad matemática, porque resulta que puedo representar esto de la siguiente manera. Esto es un cociente, ¿sí? El cociente, yo le puedo llamar O entre H y le puedo llamar Y. Una ordenada en un sistema cartesiano. Y está en función. Y. Es viernes, ya tiene que terminar esta semana, ya. Estoy en las últimas. Todavía tengo clase más tarde de matemáticas precisamente. Nada más que es a distancia. Y, ¿cómo queda definido entonces? Como el seno del ángulo. En radianes. Bien. Y yo le llamo X. ¿Bien? Y si no está bien, pues ya ni modo, ya que. Okay. Si yo grafico esta función, voy cambiando el valor de X y veo cómo cambia el valor de Y, voy a obtener valores positivos en Y y voy a obtener valores negativos en Y. Y lo que voy a ver es una cosa así. Oye. Que se parece a lo que vimos del péndulo cuando se desplaza en el sentido del equilibrio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Bien. Y surge entonces otro movimiento periódico al que llamamos onda o movimiento ondulatorio, fenómeno ondulatorio. Y hay un montón de fenómenos ondulatorios. Es más, lo puedo ver hasta aquí mismo, cuando perturbo en lugar de perturbar el péndulo, reduzco la masa del péndulo a lo mínimo posible, lo perturbo, ¿y qué es lo que estamos viendo? Ondas. Por cierto, mientras más veces lo perturbe entre unidad de tiempo, ¿qué sucede con las ondas? Se hacen más cortitas. La distancia entre un extremo y el otro. Entre un extremo y el otro. Entre un extremo y el otro. Entre movimientos circulares, interesante.
parece diferente, pero es igual, ¿sí? Ya vimos que es como el péndulo extendido en su extensión de la trayectoria. Bien. Ok, entonces, las ondas y los movimientos circulares también deben contener energía. ¿Dónde está la energía en el movimiento circular? Antes de que nos enfoquemos en las ondas. ¿Dónde está la energía en el movimiento circular? ¿Dónde? ¿Dónde? También es evidente cuando vemos los efectos de los fenómenos vibratorios en la naturaleza, que cuando el número de veces que cambia, que se mueve un objeto entre unidad de tiempo, mayor es la posibilidad de que algo le suceda. Cuando la frecuencia es el número de veces que se repite entre unidad de tiempo, y en esto un voluntario o voluntaria, ¿quién quiere venir? Es más, voy a poner cubrebocas para que podamos estar seguros a corta distancia. ¿Ya? Dicen que eres voluntario. Ponte aquí. La voy a hacer oscilar como un péndulo invertido. Midan la frecuencia. A ver, parte del equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Pon un periodo, 2 periodos, para cada que pasa por la posición de equilibrio que es acá arriba. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de oscilación de este péndulo humano invertido? ¿Cuántas veces por unidad de tiempo? Una, media, 2, 10, 0.5, ¿cuánto es medio? Más o menos, es como media oscilación entre segundos, 0.5 oscilaciones entre segundos, y se está quedando dormida. Aquí adentro hay tejido nervioso, ¿sí? Que es como gelatinoso. ¿Qué sucede si en lugar de oscilar a medio periodo entre segundos, oscilara a 2 veces entre segundo o a 10 veces entre segundo? No fue antes de que me emocione. ¡Wow! Se va a hacer gelatina lo que está aquí adentro, literalmente. Se va a transformar el tejido nervioso, que son fibras nerviosas, son células nerviosas, y obtendríamos un homogeneizado de tejido nervioso. Porque además la masa está en movimiento en una dirección, y al llegar a la amplitud máxima en una dirección, se regresa. Tiene una masa m con una velocidad v, una aceleración, si fuera más o menos constante movimiento, pues una aceleración cero, sí, pero cuando se detiene en la extensión máxima para regresar al equilibrio e ir en la dirección opuesta, ¿qué sucede? Pasa a una velocidad cero, hay una desaceleración muy rápida que equivale a un impacto, y ya estudiamos el impacto. Y luego, para terminarla de joder, fregar, chingar, amolar, lesionar, se regresa y entonces pasa de una desaceleración a una aceleración en un intervalo de tiempo muy corto. Es decir, tenemos impacto e impulso prácticamente simultáneos. Y eso es una gran cantidad de energía. Eso es lo que sucede, nada más una vez, cuando alguien se golpea. Cae de un vehículo, va corriendo quizás, el vehículo sus propios pies y cae. Y se golpea. La desaceleración es la que puede causar daño.
Recientemente fueron los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Sí los vieron? ¿Sí se desvelaron? Yo también. Ok. Mi hija más. Y uno de los deportes que más me ha gustado de los de invierno, desde que yo los vi por primera vez hace ya muchos años, en la década del 70, fue el luge. El trineo ese chiquito en el que van acostados. Bueno, es muy padre ese deporte, muy emocionante, pero hace poco me enteré que los que practican luge o también practican el otro que resultaba más peligroso porque la masa era mayor, la cantidad de movimiento era mayor y la desaceleración era mayor por lo mismo también, que es el bobsled, el del carrito, que es un trineo en el que van sentados. Bueno, eran más comunes los accidentes graves, incluso con fatalidades, en el bobsled, históricamente han sido más que en el luge. Aparte también está el esqueleto en el que van de frente, no sé por qué le digan esqueleto, quizá por cuando se dan, adiós esqueleto, no sé, pero aunque en los tres deportes suele haber accidentes, caídas, más bien pierden la pista, ¿sí? Entonces van ahí obedeciendo a la primera ley de Newton, inercia, debido a la baja fricción del vehículo del trineo con el hielo. Les digo, históricamente, desafortunadamente resultaban más comunes las fatalidades o accidentes graves en el bobsled que en los otros dos deportes, ya fueran el luge o el skeleton. Yo lo quiero entender o explicar con base en física debido a la mayor masa, porque son 2 competidores o hasta 4 los que van, entonces la masa es muy grande y a la hora de acelerar, madres. Y ya ha llegado a haber fatalidades incluso en torneos importantes, en torneos olímpicos. No así, es mucho más raro que eso suceda, fatalidades, afortunadamente, en el luge y en el skeleton, porque en el luge lo más que pueden ir son 2, es el de doble sencillo, un solo competidor, o hasta 2. E incluso, si se fijaron, alguien diría que es una conducta misógina deportiva, discriminación hacia las mujeres, porque no había, al menos en torneos, bobsled para mujeres. Bueno, sí lo hay ya, pero es para mujeres solas. O sea, casadas, no. Así no. No, mujeres, es un trineo, un bobsled con un solo tripulante. En este caso es femenino. No lo practican los hombres, solamente las mujeres. Y lo que sí se ha encontrado, desafortunadamente, es que tanto en que es el bobsled de mujeres, como en el luge de hombres y mujeres, como en el skeleton, aunque son menos frecuentes los accidentes graves o fatales, los daños a largo plazo en los que practicaron en alto rendimiento ese tipo de deportes, los efectos a la salud a largo plazo son más frecuentes. ¿Por qué? Porque el hielo no es lisito. Tiene pequeños accidentes y perturbaciones, y de hecho el trineo va vibrando. Y se ha observado además que son más frecuentes este tipo de daños a la salud neurológica en las mujeres que compiten y en hombres que compiten en luge y en skeleton que en las mujeres que compiten en bobsled. Incluso en los hombres que compiten en bobsled y no han tenido accidentes. ¿Por qué? Porque la vibración constante, muchas veces repetido porque entrenan y luego compiten y luego entrenan y luego compiten, ¿sí? Y esos movimientos tan frecuentes, de alta frecuencia, frecuentes en el tiempo por las competencias y el entrenamiento, y de alta frecuencia porque van vibrando así cuando van sobre el hielo que no está liso, no es una mesa de billar, provoca por esas desaceleraciones constantes daño al tejido nervioso. Es uno de los ejemplos en los cuales el deporte no es salud. ¿Sí?
Por lo demás, hay algunos deportes que son mejores para la salud y es más improbable que causen efectos negativos, ¿sí? Porque incluso hasta el tenis llega a provocar codo de tenista, el básquetbol les deshace los tobillos a los que lo practican, los que practicamos atletismo, sobre todo de campo, terminamos también con los tobillos y las rodillas hechas pomada. Entonces, el deporte es salud para la billetera de los médicos traumatólogos. Ok. Pero lo entendemos de esta manera. Desafortunadamente yo no les había estudiado así cuando practicaba atletismo, sino que había sido más moderado y adiós a las competencias. Es bueno hacer deporte para mejorar la salud, no tanto para perjudicar. Y hay poca conciencia al respecto, ¿eh? Diferentes deportes tienen este tipo de fenómenos u otros que causan daños en los tejidos biológicos. Debido a la energía. Entonces, una energía muy importante está en la frecuencia. Debido a las aceleraciones constantes, simultáneas que hay cuando se repite una repetición. Otra energía está en la amplitud del círculo. ¿Sí? Vimos que cuando se reduce el radio o la hipotenusa, aumenta la velocidad angular. Aumenta la velocidad angular. Esto también es consecuencia de la conservación del movimiento. Así como en el movimiento lineal se conserva el movimiento, m por b se conserva, en el caso del movimiento circular también se conserva m, la masa, por la velocidad angular, por omega. ¿Bien? M por omega sería la velocidad, la cantidad de movimiento circular, que también tiende a conservarse. Bueno. Pasemos entonces a observar el fenómeno de las ondas, los fenómenos ondulatorios. Ok, bien. ¿Dónde está la energía en las ondas? Uno estaría en la amplitud de la onda, que equivale a la amplitud del movimiento vibratorio, a la amplitud del péndulo, al radio del movimiento circular. Bien. Porque ¿qué sucede si un movimiento circular comienza a desplazarse sobre el eje de X? Pongamos este punto. Este sería el movimiento circular, ¿sí? Y sería un movimiento circular sobre un punto fijo. No cambia en el espacio su posición. Será un movimiento circular fijo. Pero ¿qué sucede si el centro del movimiento circular empieza a desplazarse, digamos, hacia allá? ¿Qué sucede? Se produce una onda. Entonces, las ondas se pueden producir cuando los fenómenos del movimiento circular se desplazan en el espacio, en n dimensiones, al menos en una de las dos dimensiones. También puede suceder si se desplaza en sentido vertical. ¿Sí? ¿Correcto? Si el movimiento fuera inverso, para acá, tendríamos entonces las ondas como la que pusimos. En este caso, el cero podría estar aquí, viene para acá, y entonces la amplitud corresponde al radio, a la longitud o la magnitud de la hipotenusa. Entonces tenemos aquí esta amplitud. Tenemos una amplitud positiva y una amplitud negativa. Por cierto, este sería el equilibrio, este sería el cero. Este sería el periodo completo, hasta acá. Este sería un periodo. ¿A cuánto equivale un periodo? En el caso del movimiento circular equivale a 2 pi radianes. Bien. En el caso de la onda, este sería igual a 2 pi radianes. Medio periodo sería un pi radianes. ¿Bien? 1 pi. La altura máxima o la amplitud máxima
hacia un lado o hacia el otro, aquí sería medio pi. Puse un entre pi, no, aquí está. Ahorita me brincó el error ahí. Medio pi es un medio de pi radianes. Ahora sí, ya quedó. Medio pi entonces es aquí es otra forma de ponerlo así, pi medio de pi, y aquí sería 3 medios de pi radianes, ¿ok? Radianes, ok. Bueno, ¿qué sucede si la onda, esta que digamos que es la, aquí no pusimos otro movimiento circular, vamos a poner un movimiento circular negro, que sea así. Este plumón negro ya está bailando, está llegando a los últimos. Más o menos. ¿Cómo es ese? Sería este. ¿Cómo sería el azul? El azul sería más o menos una cosa así. ¿Bien? La amplitud es mayor. Y esto es también el seno. Bueno, ok. Podría suceder que tuviéramos otro movimiento que fuera como este. Más o menos así. ¿Este cómo es? Tiene una frecuencia menor, porque apenas hasta 2 pi radianes llega a medio periodo y tendría que ser en 4 pi radianes que llegaría al periodo completo, el círculo completo. Sería más lento, sería con una frecuencia menor, ¿sí? Entonces, si comparamos frecuencias de las ondas, la frecuencia negra es mayor que la frecuencia, ahí por se marcó roja. La frecuencia roja. Bien. Habíamos mencionado que hay otro número que también puede servir para poder caracterizar a las ondas, a diferencia de los otros movimientos periódicos, que es la distancia equivalente al periodo, donde inicia el equilibrio, donde termina en el equilibrio del periodo. Bien. Y el periodo también es igual a la longitud de la onda. Y la representamos con la letra lambda. Ok. Y voy a poner un último caso. Este es el caso de la función seno. Bien. Pero ¿cuál es la forma de la función? Si el movimiento en lugar de ser en un sentido, fuera en el sentido opuesto. Fíjense. Si este se mueve para acá, estará teniendo esta forma.
Pero si se mueve para allá, si se mueve al revés, podría estar teniendo esta forma la onda. Y esto ya también lo mencionamos en una sesión anterior. Esta onda punteada tiene el mismo periodo o la misma longitud que la onda de la línea negra continua, pero las amplitudes son opuestas. Si estos dos fenómenos ondulatorios se presentaran juntos, pues sus amplitudes se sumarían, y si una es positiva y la otra es negativa y los números son iguales, me va a sumar 0. Esto me da entonces lugar a la existencia de un fenómeno que se presenta en todos los fenómenos ondulatorios, que es la interferencia. Esta es la interferencia. Interferencia destructiva porque la onda desaparece porque la suma de las amplitudes es 0. De A menos A es igual a 0 y esta es destructiva. Pero si apareciera otra onda, digamos, azul, de la misma amplitud que la negra continua y el mismo periodo, A negra más A azul se suman. Y entonces esta será igual a 2A. Acá será igual a menos 2A. Y entonces tenemos una interferencia constructiva que sería entonces A más A, en este caso igual a 2A. Si fueran tres ondas, entonces sería 3A. O si una fuera más grande que la otra, se suman numéricamente. Bien, son aditivas. Y esta también tiene otro nombre. Se llama resonancia. Y es lo que sucede cuando, por ejemplo, tenemos fenómenos como el sonido, como la acústica. Última característica. Regresamos a las vibraciones. Si este tiene esta longitud y la perturbo, ya escuchamos cuando traje la guitarra y le hice el ridículo así, que no me sale. Bien. Mencionamos que el sonido que se escucha tiene que ver con la longitud de la cuerda. Si acorto la cuerda, el sonido va a cambiar. Y es lo que nos explica por qué el tono de voz de los hombres en general y de las mujeres en general es diferente. O por qué el de los niños y las niñas es diferente al sonido que emiten cuando son adultos. ¿Sí? Conseguiste tú el dato de la longitud de las cuerdas vocales y mencionaste que son más largas las de los hombres normalmente que las de las mujeres. Entonces, quizá el tono de voz muy común en las personas masculinas sea más grave que en las femeninas, que suele ser más agudo. Y vemos que cuando la cuerda perturbada se acorta, pasa lo mismo. El sonido de una cuerda más corta es más agudo que de una cuerda más larga que se perturbe igualmente. ¿Bien? E incluso hay una relación matemática que describe esto perfectamente, que son las relaciones armónicas. Las relaciones armónicas son de la siguiente manera, por ejemplo. Espero que se escuche. Si cierro la puerta, se va a escuchar un poquito mejor. Nada más un momento, vamos a cerrar. Para reducir el ruido externo, el sonido externo,
Es más, que es el ruido. Ahorita vamos a mencionar qué es el ruido. Tengo en esta tableta una aplicación que imita un piano. Traten de escuchar porque no traigo bocinas más que las de la tableta misma, pero tratemos de escuchar este sonido. Los pianos auténticos están hechos con cuerdas adentro de una caja, y cuando se golpea una tecla, se mueve un martillo que golpea la cuerda correspondiente. Cuando la cuerda es de la mitad de esta, correspondiente a esta tecla, el sonido que se produce es el siguiente. Si esta segunda cuerda es la mitad de larga, es la mitad de longitud a la última que toqué, va a sonar así. ¿Alguien puede identificar esta nota? Estas tres notas, así le llaman en sonido o en música. Se extinguió. Ya no hay más dodos. Do, 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 do. Esta última no sale. Está fuera de mi escala. ¿Sí? Pues escuchemos 4 notas que son una, media, un cuarto, un octavo. En el caso de una cuerda que vibre con ese sonido, a ese número de veces en unidad de tiempo, a esa frecuencia, le llaman do en los países latinos. En los países anglosajones le llaman diferente a las notas, o la escala, le llaman C, G, es un desmadre, yo nunca lo he entendido. Sí, ajá. Ok, tenemos aquí un músico, ¿sí? Violinista me dijiste, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, no, yo toco la puerta. Me sale mejor el timbre. Bien, entonces tenemos esta relación numérica. Este plumón ya se manchó. ¡Qué manchado! No se manchó ese plumón. Tenemos 1 entre 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etc. Tenemos otro tipo de relaciones que también tienen efectos similares. Por ejemplo, un entero, un medio. Profesor, ¿está haciendo lo mismo? No, espérenme, tengan un poco de paciencia. Un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Podemos comparar, de hecho, estas dos secuencias numéricas. Son secuencias. No son series porque no se suman. Una serie numérica es una secuencia en la cual los términos de la secuencia se adicionan
o se restan. Tiene una relación aritmética entre ellos. Es simplemente dos secuencias. Estas dos secuencias tienen una característica en general, o común, que son armónicas. Cuando tenemos relaciones armónicas suelen suceder este tipo de fenómenos. Por ejemplo, si tenemos la negra con la azul punteada, se suman y tenemos resonancia. Y nos va a dar entonces una ondulación de la misma frecuencia o misma extensión, mismo periodo, pero mayor amplitud. Hay resonancia. Pero también sucede, vemos aquí en la roja, que también tenemos una amplitud positiva, de hecho de la misma magnitud, aunque varía un poco en el periodo. Estas dos, negra y roja, si se encuentran, también se sumarían y darían entonces una tercera onda, resultado de la suma o interferencia constructiva o resonancia de estas dos. Y entonces podemos llegar a tener este tipo de secuencias en los periodos de las frecuencias, en los periodos o frecuencias de los fenómenos ondulatorios. Y eso es lo que permite entonces tener sonidos que pueden ser agradables. Eso ya no fue tanto. Pero ¿qué tal esto? Aquí tenemos una armonía. Un acorde armónico. De otra manera, ahí no hay un acorde armónico, se están sumando vibraciones u ondas diferentes con diferentes frecuencias que no suman estas proporciones, relaciones de este tipo de proporciones, y entonces tenemos interferencias constructivas desde un punto de vista físico, pero destructivas desde un punto de vista musical, que llamamos ruido. En el ruido no hay armonía, en el sonido armónico hay música, hay belleza, hay estética. La estética está en la matemática. Entonces la matemática nos puede entender mejor. Estas son las frecuencias con las que vibraría las cuerdas de una guitarra. Este es un afinador para guitarra, no para piano. Bien, ok. Entonces, estamos observando ahora las propiedades de los fenómenos ondulatorios o fenómenos periódicos. Tienen propiedades, tienen números que las definen. Números, cantidades, amplitudes, frecuencias, longitudes, periodos. Pero los fenómenos periódicos en la naturaleza, en la materia, tienen efectos cuando se producen los fenómenos ondulatorios o periódicos o vibratorios en general. ¿Bien? Y se producen entonces efectos en la materia, sea inerte o viva. Los fenómenos ondulatorios pueden incluso destruir la materia si la frecuencia y la energía es muy grande, si la materia es muy, las vibraciones son de alta frecuencia o de amplitud grande. Peor si son de frecuencia grande y amplitud grande. E incluso en fenómenos biológicos se observan también efectos negativos cuando son de frecuencias pequeñas, longitudes grandes, pero amplitudes grandes. Los sonidos graves, pero de gran amplitud, que la amplitud en el caso del sonido se asocia con el volumen. Si el sonido es fuerte, pero es diferente. Una cosa es un sonido de baja frecuencia o grave, como este, y otro es la amplitud o el volumen. Vamos a decir, la frecuencia es la misma, pero la amplitud no.
fui ampliando el volumen, fui ampliando la amplitud de la onda de sonido. También puede ser a alta frecuencia, sería un tono agudo. Ay, mamá, ya me da el estado. Traté de no cambiar la frecuencia, que quedara una frecuencia alta, un sonido agudo, y fui ampliando, aumentando la amplitud, aumentando el volumen. Entonces el volumen está en la amplitud. El tono está en la frecuencia. Y además la podemos ver. Y podemos ver diferentes tipos de ondas. Traje aquí los resortes, más les voy a pasar qué color tienen. Pinky, pinky. Pinky, pinky, queda acá. Tenemos un verde, un anaranjado, un violeta, verde, anaranjado. Me queda un amarillo y un violeta. Pero normalmente trazamos en el eje de X el equilibrio y en los fenómenos ondulatorios hacia arriba, hacia Y positivas son amplitudes positivas y hacia abajo son amplitudes negativas. Puede llegar a suceder que las gráficas dibujadas de fenómenos reales ondulatorios no sean simétricas, es decir, que la amplitud positiva no sea igual a la negativa, o incluso que el periodo vaya variando, puede variar. Lo que varía es la complejidad de la función trigonométrica que lo define. Si hay coeficientes que multipliquen a la función trigonométrica. Aquí tengo un coeficiente que no se ve, está implícito, que es igual a 1. ¿Sí? En el caso del coseno sería también 1, ¿correcto? Pero ¿qué sucede si el coeficiente no es 1 sino 4? Grafíquenlo, jueguen con las gráficas, pónganle coeficientes a la función trigonométrica y pónganle, por ejemplo, coeficientes al ángulo o potencias al ángulo o exponentes al ángulo. Y entonces van a tener fenómenos ondulatorios distintos, que podrán representar fenómenos reales distintos en la naturaleza. Bueno, veamos rápidamente unos ejercicios que haremos con 1, 2, 3, 4, no, de esos no. Podemos ver, en el caso de estos resortes, que si perturbamos un lado, se produce, si lo ponen sobre la mesa, extiéndanlo a la longitud que ustedes quieran y perturben perpendicularmente a la extensión del resorte hacia un lado y regresen al equilibrio y van a ver que se produce una onda. Hagan un periodo completo hacia un lado, hacia el otro y van a ver que se produce una onda que es diferente. Si lo repiten varias veces, van a ver entonces, dependiendo de la frecuencia de la vibración vertical de su mano sobre la mesa, bueno, vertical no, más bien horizontal sobre la mesa, que se va a producir, por ejemplo, una onda, una perturbación en un lado, que la perturbación se va pasando hacia el resto del resorte. Tenemos aquí entonces otra característica de fenómenos ondulatorios. Se pueden producir, la perturbación se pasa de donde yo la produzco al extremo opuesto, que no estoy perturbando, está quieto, está en reposo. Pero la perturbación se transmite, ¿sí? La onda se va pasando al resto del resorte. A esto le puedo llamar una onda viajera. No porque se vaya a pasear, no, se llama una onda viajera. Puedo perturbar ambos lados simultáneamente y voy a ver cómo también se produce una vibración, una oscilación. Se perturba el resorte
pero vemos que la perturbación no cambia de posición. Esto sería una onda estacionaria, que es parecida a la de una cuerda que se perturba. La cuerda de una guitarra produce una vibración que es una onda estacionaria de la cuerda. Pero lo interesante es que además, cuando se perturba la cuerda de un instrumento de cuerda, porque la rasgo, la golpeo, o se mueve de un lado a otro, ¿qué hay alrededor de la cuerda? Aire. Y la cuerda, cada que se mueve en un sentido y en otro, está empujando al aire. Y entonces el aire se comprime porque es un gas, los gases son compresibles, pero no se va a quedar comprimido, se va a volver a extender. Y al extenderse, va a empujar, va a perturbar al aire que esté junto a él. Y entonces esta perturbación se va a propagar hacia ambos lados de la cuerda que se perturbó. Es equivalente a si yo tomo el resorte, lo extiendo y en lugar de perturbarlo perpendicular a la longitud del resorte, lo extiendo y lo perturbo hacia el otro extremo del resorte. ¿Qué es lo que se produce? Una compresión de las espirales del resorte que se transmiten de un lado al otro del resorte, de un punto al otro del resorte, a lo largo del resorte, a lo largo de la longitud del resorte, y por eso estas se llaman ondas longitudinales. El sonido que se propaga, si viaja, son ondas viajeras, se propagan, toda onda que se propague es una onda viajera, no es estacionaria. El sonido es una onda viajera, una onda que se propaga en forma longitudinal. Es decir, el sonido no se ve así. Si pudiéramos ver las ondas de sonido, no las veríamos así. Las veríamos como las que se producen en el resorte. Ahora, hay algo curioso porque hay algunos fenómenos acústicos con gran amplitud, más que con gran frecuencia, con gran amplitud, que perturban tanto el aire de la atmósfera. ¿Qué sucede cuando yo perturbo el resorte? Pues que algunas espirales se empiezan a juntar y otras se separan. Es decir, aumenta el número de espirales entre unidad de espacio. Aumenta el número de espirales por metro, por centímetro. ¿Sí? Aumenta la densidad de espirales. La densidad de materia de resorte aumenta donde se comprime y disminuye donde se elonga o se extiende. Cambia la densidad del resorte. En el sonido se produce porque cambia la densidad del aire. Cuando la cuerda empuja a un poco de aire, este se comprime y se hace más denso. Al expandirse, disminuye su densidad, pero empuja al aire que está junto a él, y entonces se comprime y aumenta la densidad. Y entonces el sonido, cuando son sonidos con mucha amplitud sobre todo, llega a modificar el aire de modo tal que podemos llegar a ver las diferencias en el aire, las diferencias de densidad. Eso lo veremos y lo revisaremos más adelante, creo que la próxima semana. Muy bien, ok. Entonces, esto son ondas longitudinales que se producen en la materia, por ejemplo, en la materia gaseosa, en la materia sólida deformable del resorte, pero también en la materia sólida, como la madera, como la roca. De hecho, cuando hay sismos que se deben en la Tierra a movimientos de grandes masas de roca continental, de las placas tectónicas, estas interactúan con fuerza, se perturban, se comprimen y provocan cambios, provocan movimiento en la roca, y hay básicamente 3 movimientos en todo fenómeno sísmico.
Por un lado, puede ser que una roca golpee a otra y entonces empiecen a oscilar de manera vertical. Es un tipo de onda transversal. A estas ondas le llamamos transversales. ¿Por qué? Porque la onda se propaga a ambos lados del equilibrio, a ambos lados del eje. Es una onda transversal. Parecido al péndulo o a la cuerda de escala, son transversales. Se mueven a través del eje. Esas ondas se producen en el suelo, en las rocas, cuando hay sismos. También puede suceder que la roca empiece a moverse paralela al horizonte, al suelo. Y es otro tipo de onda que también se produce en los sismos. Se producen al menos, van dos ondas, ¿no? Una transversal vertical, otra transversal horizontal. Incluso llegan a producir formaciones, por ejemplo, en las vías de los ferrocarriles. No se han visto fotografías de vías de trenes deformadas, así quedan onduladas cuando se han producido sismos en la zona. Y hay un tercer tipo de onda que se produce en los sismos, las longitudinales. Las mismas que hay en los gases. Por eso es que los sismos contienen una gran cantidad de energía, tres grandes cantidades de energía. Ondas transversales verticales, ondas transversales horizontales y ondas longitudinales. Así es que agárrense, más bien váyanse a la zona de seguridad. ¿Ok? Si están en un primer nivel de un edificio o en la planta baja y viven en un lugar donde hay alerta sísmica, pueden evacuar. Si no pueden evacuar, a lo mejor van a tener que evacuar de otra manera. No. Sí, a veces uno se zurda del susto. Si está uno de un nivel segundo para arriba, lo mejor es quedarse en la zona de ir a la zona de seguridad del lugar. Aquí tenemos marcados las rutas de evacuación, estamos en un primer nivel, pero en niveles posteriores tenemos zonas de seguridad. Ok, bueno, eso como breveo cultural de seguridad de la Fundación Raúl Alves. Para terminar, entonces, las ondas longitudinales también tienen los mismos parámetros de frecuencia y de amplitud. ¿Sí? Por ejemplo. Y además, como vimos, se pueden producir, en el caso de los resortes, dos de las tres ondas. La onda transversal, onda longitudinal. Onda transversal y longitudinal al mismo tiempo. O puede ser las tres ondas, y con esta onda casi terminamos el día de hoy. Déjenme ver. Quiero revisar. Y todas esas contienen energía. Déjenme revisar. Ya hablamos de ondas, entonces ya hablamos de vibraciones, péndulos, movimiento ondulatorio, movimiento circular, la energía en los movimientos estos, las propiedades, ondas transversales y longitudinales, interferencia. Me faltan tres características que son importantes. La primera, extiendan el resorte y produzcan una onda longitudinal. No lo sueltes. ¿Qué sucede? Se regresa. Reflexión. Las ondas rebotan como las pelotas. Y este fenómeno se llama reflexión. Si ustedes ponen... También podemos producir una onda transversal. Y si ponen la onda transversal sobre la mesa y ponen otra superficie, van a ver que la onda cambia, porque está interactuando con la otra superficie. ¿Sí? Y eso provoca que la onda se perturbe. Eso se llama refracción. Cuando una onda se propaga de un medio en particular de una densidad a un medio de densidad diferente. Entonces eso es la refracción. Y finalmente, si yo hago la perturbación, vean aquí, tengo aquí la madera, tengo aquí una bolsa de tela y no se propaga igual. ¿Sí? Porque parte de la perturbación se queda en la tela. No siguió la energía de
del movimiento. Movimiento es energía. Parte de la energía se quedó en la bolsa. Y a esto le llamamos absorción. Entonces tenemos tres propiedades finales de las que hablamos el día de hoy, que son la reflexión o rebote de las ondas, que por cierto es como cualquier rebote, dependiendo de cómo incida, es cómo va a rebotar. Normalmente el ángulo de rebote o de reflexión es igual al ángulo de llegada o de incidencia. Decimos que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia con el que la onda llega al material con el cual interactúa. De hecho, esa es la consecuencia, una de las consecuencias de ese fenómeno natural, que es el eco. ¿Sí? De hecho, si yo le hablo al pizarrón, ¿están oyendo igual? No, están oyendo el eco de mi voz que rebota en la superficie del pizarrón. E incluso si yo le hablo al pizarrón así, me van a escuchar mejor quienes estén de aquel lado del salón que los que están atrás de mí. Porque el sonido viaja al pizarrón, rebota o se refleja en la superficie del pizarrón y se refleja en el mismo ángulo con el que llega. Si yo ahora le hablo en esta dirección al pizarrón, van a escuchar mejor los que están a mi derecha, o casi enfrente, a los que están atrás o a mi izquierda. Entonces, el eco y la forma en la que se propaga hace evidente que el ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia. La refracción, en cambio, depende de la diferencia entre densidades de los medios a través de los cuales está propagando la onda. ¿Una pregunta por acá? En toda la materia, sean gases, líquidos o sólidos. Sí. Puede variar de un medio a otro, de sólido a líquido, de líquido a sólido, dentro de los sólidos, dentro de los líquidos, pero en todos existe los mismos fenómenos. No sé si hayan experimentado que cuando han ido a alguna alberca y hacen bucitos, cuando se meten debajo del agua, se oye diferente. No solamente se oye diferente porque el sonido de la fiesta que está afuera o de la gente que está haciendo ruido afuera, se percibe diferente cuando uno está debajo del agua, porque el sonido pasa de viajar a través del aire a viajar a través del agua. Y entonces, por un lado, hay absorción, el agua absorbe parte de la energía de la onda longitudinal del aire que está comprimiendo. No se propaga igual porque la densidad es diferente y además se desvía. Se presenta absorción y se presenta refracción. También puede haber reflexión. Debido a que el agua presenta una superficie, parte de las ondas longitudinales del aire rebotan en la superficie del agua. Entonces tenemos ahí los tres fenómenos simultáneos. Tenemos reflexión, absorción y refracción. Es decir, se desvía. Rebota, se absorbe y se desvía. Tenemos los tres fenómenos. Siempre que haya diferencia entre medios, puede ser de gas, aire a líquido, cuando se meten abajo del agua, por ejemplo, cuando se cae en la tina de la cerveza, se oye peor, es más, ya no oye nada. Me acordé de un chiste tonto, es viernes, es día de chistes tontos. O también cuando se mete en una habitación y está dependiendo del material que conforme las superficies, el piso, las paredes, el techo, el material, ese material estará reflejando, absorbiendo y refractando los sonidos que están en el exterior. Siempre se perturban las ondas cuando interactúan con cualquier material. Y el chiste tonto era aquel de, oye, que murió tu tío, sí, el que trabajaba en la cervecería, sí, oye, qué muerte tan horrible, murió ahogado, ¿no? Sí, cayó la tina de la fermentación de la cerveza, pero ya debe haber sido una muerte terrible. No tanto, salió como 3 veces a orinar. Bueno, todo con medida, nada con exceso. Nos vemos
el lunes.